vuelta con más Semana Política y tiene la palabra el senador del Partido Republicano, Roscoe Edwards, a quien le agradecemos por estar aquí en este programa, Semana Política por T13 en vivo. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por la invitación, Beatriz, un gusto estar acá. Oiga, partamos por lo primero, el debut de Álvaro Elizalde en el día de hoy. Durante el programa mostrábamos, ¿cierto?, que tiene importantes reuniones, entre ellas el Comité Político Ampliado. ¿Cuál es su opinión del senador, dije yo, el nuevo ministro de las Expresas? Ya va a costar acostumbrarse. ¿Cuál es su opinión de él y cómo va a colaborar el Partido Republicano a su labor? A ver, dos cosas quiero separar. Primero, yo tengo la mejor opinión del ex senador Álvaro Elizalde y no me cabe ninguna duda que vamos a poder conversar de una manera que no se podía conversar con el gobierno mientras un puesto parecido tenía, por ejemplo, Giorgio Jackson. Analía Uriarte hizo una buena labor, digamos, dentro de lo que significaba la conversación. Ahora, sí hay que hacer una pequeña salvedad, y es que este gobierno, el gobierno del presidente Boric, que quería cambiar y que criticaba las prácticas del pasado, hoy día está sacando un senador para llevárselo al ministro, y no es un senador cualquiera, fue un senador que fue presidente del Senado. Entonces, ahí también eso hay que decir, oiga, si usted realmente quería cambiar la política, no puede hacer y tomar las mismas prácticas que usted criticó cuando era parlamentario. Pero del senador Elizalde o el ministro Elizalde yo tengo la mejor relación y espero que se pueda conversar en la medida de que el presidente se permita llegar a acuerdos. Porque el presidente dijo que le va a encomendar dialogar hasta que duela. ¿Va a ser parte de ese diálogo el Partido Republicano? Si el presidente está dispuesto a ceder, porque acordémonos de que quien gobierna es el presidente y no la persona que viene a conversar con nosotros. Si el gobierno insiste en malas políticas públicas, como lo que presentó, por ejemplo, con el litio, es evidente que va a ser más difícil. Pero yo tengo la mejor impresión de él como persona. Ahora, usted dice, claro, pero van a ser parte de, o sea, ¿se van a reunir, por ejemplo, con el ministro Sexpress? No, nosotros en conversaciones hemos estado siempre. No. Lo que pasa es que hay mucha... O sea, a ver... No siempre, senador. Pero es que depende cuál es la invitación. Si, si usted invita a los republicanos a sacarse una foto por un tema de seguridad sin contenido, nosotros no tenemos por qué ir. Ahora, si la invitación es a conversar materias de políticas públicas, evidente que vamos a estar disponibles. Cómo fortalecer a las policías, por ejemplo, evidente que vamos a estar disponibles. Cómo rebajar los impuestos para que Chile vuelva a crecer y generar empleo, obviamente que estamos disponibles. Ahora, si las políticas públicas son malas, los republicanos vamos a defender lo que siempre hemos defendido. Y eso es independiente del trabajo que pueda hacer o no, en este caso el ministro Elizalde, pero como le digo, él es una persona con la cual se puede conversar, yo espero que así se mantenga. Perfecto. Senador, clave van a ser para el ministro Elizalde las votaciones, ¿cierto?, en el Congreso. Y lo quiero llevar a la interna más bien del Partido Republicano, porque se han visto diferencias en algunas votaciones entre el Senado y los diputados del Partido Republicano. Por ejemplo, en la ley Naín Retamal, en el proyecto también de las 40 horas, en las primeras dos, usted junto a la senadora Carmen Gloria Aravena votaron a favor, no así los diputados, su bancada en la Cámara. ¿Cómo se explica eso? No, para empezar, creo que está, entre comillas, esa aseveración es incompleta. Porque, ¿por qué? Para empezar, desde el Senado a la Cámara se hicieron 15 modificaciones. 5 de ellas propuestas en particular por mí y también por mí y la senadora Aravena. Y todas de esas 15, 14 fueron aprobadas por los diputados. Respecto al tema de la defensa legítima, la verdad es que la diferencia no era tal con los diputados y senadores, porque lo que buscaban los diputados republicanos era fortalecer aún más la posibilidad de utilizar la fuerza para defendernos de Carabineros. Y con ese concepto nosotros sí estábamos de acuerdo en conjunto con la senadora Aravena. Entonces, ahí no hubo una diferencia como se quiso hacer ver. Ambos, senadores y diputados republicanos, estamos 100% con Carabineros, entendemos que hay que darle las posibilidades para que se defiendan y también estamos... entendemos que tiene que haber cero avance en narcotráfico, tenemos que terminar la inmigración ilegal y tenemos que darle duro a los delincuentes, porque hoy día, la verdad que cuando uno ve las tasas de robos, por ejemplo, con intimidación o con violencia, se han disparado y eso es lo que tiene la población muy complicada. Ahora, pero senador, en los hechos igual aparecieron, que era una de las críticas también que hacían desde Chile Vamos, aparecieron votando en contra junto con el Partido Comunista en la ley Naín Retamal. ¿Eso no considera que fue quizás una Pero equivocación? por motivos distintos, ¿verdad? Sí. Los comunistas querían no darle las facilidades a Carabineros. Nosotros queríamos darle incluso más facilidades a Carabineros. Acuérdese que nosotros tenemos muchos proyectos de ley que el gobierno simplemente no está considerando o esperamos que lo consideren en el futuro.
Por ejemplo, modificaciones legales como a la ley antiterrorista, fortalecer el Ministerio Público, qué pasa con la Defensoría de las Víctimas del Delito, qué pasa con el proyecto de ley antiturbazo, el de flagrancia y muchos otros. Nosotros queremos ir más lejos de lo que ha entregado el gobierno. Y en ese sentido no hubo ninguna diferencia. Y en el caso de las 40 horas, senador, ¿qué pasó ahí? Porque al final, usted dice, claro, ¿qué es lo que pasa? Porque al final sí, hubo parlamentarios del Partido Republicano que votaron en contra, con duras críticas, ¿cierto? Una medida que calificaron populista, cuando esta medida finalmente se flexibilizó con acuerdo transversal, sí, también en el Senado. ¿Fue un error eso? No, efectivamente el proyecto 40 horas fue un proyecto que aprobamos en conjunto con la senadora Aravena, porque creemos que al final del día era un buen proyecto para Chile, porque no era el proyecto de Camila Vallejos. El proyecto de Camila Vallejos era una línea y lo que aprobamos fueron varias páginas de ley que permitían que los trabajadores puedan hablar con los empleadores para ver de qué manera hacen un mejor trabajo en términos de productividad dentro del trabajo, pero también en términos de cómo se acomoda y cómo está mejor el trabajador. Creo que es un proyecto bueno y que efectivamente hubo una votación distinta. ¿Y por qué cree usted, si era un proyecto bueno, que finalmente los diputados del Partido Republicano terminan rechazándolo? Porque efectivamente, Beatriz, es un proyecto bueno, pero implica que los chilenos en el futuro, porque trabajamos menos, vamos a ser un poco más pobres. Ahora, vamos a tener más tiempo para el ocio, va a haber más flexibilidad, pero no nos confundamos. Si usted escucha los discursos que hicimos, tanto Carmen Gloria como yo como senador, dijimos claramente, es un buen proyecto, pero eso no quiere decir que no tenga costos. Y por lo tanto hay una especie de balance que se hace. Los chilenos, si trabajamos menos, vamos a ganar menos. No hoy día, pero en el futuro. Pero las cosas buenas es que permite mayor flexibilidad, claro, y permite mayor tiempo para el ocio. ¿Pero usted está de acuerdo con que se haya votado en contra? ¿Con que se haya votado en contra? No. Nosotros votamos a favor claro, y mantengo obviamente mi votación. Ya, lo quiero llevar a otro tema. Desde Chile Vamos han acusado, sobre todo también en la bancada de diputados del Partido Republicano, una actitud poco dialogante. ¿Usted cómo ve el escenario de los republicanos en la Cámara de Diputados? Incluso algunos en Chile Vamos comparan al Partido Republicano con lo que en algún minuto se habló de que era el Frente Amplio para la exconcertación. ¿Cómo lo ve? Bien, lo que pasa es que yo creo que Chile requiere de un partido republicano fuerte. Chile se ha dado cuenta de que tenemos problemas en que el Partido Republicano entrega mejores soluciones, como el tema de la violencia, de la delincuencia, del narcotráfico, de la inmigración y materias económicas y muchas otras materias. Entonces, efectivamente, esta elección que viene el 7 de mayo, al Partido Republicano nos va a ir muy bien. Acordémonos de que yo soy el único senador, y los consejeros se eligen con el sistema de senadores, que fue electo bajo la, entre comillas, la bandera del Partido Republicano, y ahora el 7 de mayo vamos a ganar muchos más consejeros, sean 5, 6, 7, 8 o 10. Y por lo tanto hay un reacomodo que yo entiendo que tiene muy incómodo a Chile Vamos, porque de ahora en adelante va a tener que empezar a conversar con los republicanos. Y es clave que tanto republicanos como Chile Vamos, el día después de las elecciones, se pueda conversar, porque ni Chile Vamos, ni el Partido Republicano o el Partido de la Gente va a tener una mayoría como para poder simplemente ir a negociar con el oficialismo. Vamos a tener que conversar y por lo tanto el llamado también es a que las dificultades de campaña, especialmente aquellas que vienen derivadas de que a republicanos le va a ir muy bien, no sean suficientemente profundas para que no permitan una discusión y conversación posterior. Pero eso es clave. Ahora, ya que usted toca el tema de la campaña, ya le voy a preguntar por los cálculos, pero usted toca un tema, dice va a ser importante conversar. Sí. ¿Se puede conversar cuando se ven críticas, como la de José Antonio Kast a Chile Vamos a raíz de las declaraciones del presidente de Renovación Nacional sobre las pensiones, críticas que incluso algunos calificaron de mala leche? A ver, yo saco en limpio de esa discusión que quedó clarísima la postura de nuestro sector. Y eso, por sector me refiero, republicano y Chile Vamos, de que no vamos a aceptar que nadie nos quite los ahorros a los trabajadores de pensiones, que quien administre esto no va a ser un ente estatal y las personas van a poder elegir. Por lo tanto, saco eso en limpio. Ahora, respecto a la pelea, que es su pregunta, no la estoy tratando de esquivar. Respecto a la diferencia que existe, yo por eso hago un llamado a que las peleas que existan de aquí al 7 de mayo no impliquen llegar a una profundidad tal
que el día 8 de mayo no sea posible conversar. Llamado y por también. eso hago un llamado a Chile Vamos en particular a que sepa de que va a haber un cambio de fuerzas y que Republicanos va a tener más fuerza y por lo tanto tiene que estar dispuesto a conversar y a acordar con Chile Vamos previo a ir a conversar con el oficialismo. Esa definición, que no es lo que ocurre hoy día, Beatriz. ¿Ya? Hoy día Chile Vamos habla directamente con el oficialismo y no toma en consideración las propuestas del Partido Republicano. Y eso es lo que le está pasando la cuenta a Chile Vamos, porque los republicanos estamos defendiendo y representando muy bien, probablemente algo así como un tercio de la población que Chile Vamos no estaba escuchando bien. Entonces, lo importante en esto... ¿En qué Beatriz, no estaba escuchando bien, senador? algo está haciendo de que la historia del Partido Republicano es la historia del partido más exitoso que ha habido en los últimos 50, 60, quizás 100 años. No solamente a través de llegar a una segunda vuelta presidencial y la elección de los diputados en la elección pasada, sino que los resultados que estamos viendo en las encuestas. Yo no sé qué termine. Lo importante es que las diferencias que existan hoy día no impliquen que no se pueda conversar el día 8 de mayo. Y para eso tenemos que tratar de que esta discusión, bajarle un poco los decibeles a esta pelea que existe entre republicanos y ese chilenos. llamado también le hace usted a José Antonio Cast? No. Porque usted hace un llamado a Chile Vamos. Por supuesto. Pero ¿no debería hacerse también un llamado a su propio partido? Por supuesto, a que podamos demostrar las diferencias que existen, Ya. pero que eso no signifique una distancia tal o una grieta tal que no permita conversar al 8 de mayo. Ese sí es un llamado que yo hago en general, porque nos necesitamos mutuamente. Ni el Partido Republicano ni Chile Vamos van a poder llegar a los 2/5 que le permitiría actuar solo. Ninguno de los dos va a tener los 2/5, me refiero a 20 consejeros. Por lo tanto, se va a necesitar de todas maneras conversar. Por eso es que yo le hago un llamado a Chile Vamos especialmente, a que acepte la idea de que va a tener que conversar con Chile Vamos porque hoy día no lo hace. Y esa es una de las cosas que le va a pasar la cuenta en la elección. No lo hace, por lo tanto no tiene el feeling de lo que está sintiendo su sector y por eso lo está representando mal y por eso el Partido Republicano está creciendo a una tasa tan increíble como que hoy día estemos discutiendo si eventualmente quizás el Partido Republicano podría llegar a tener 8 consejeros. Acordémonos, esto es a nivel de Senado. Tenemos un solo senador, que soy yo, que fue electo en la elección pasada a senadores. Tenemos 15 o 14 diputados del Partido Republicano que fueron electos en la pasada para efectos de los diputados y hoy día estamos hablando de porcentajes que son mucho mayores. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué ocurre? Y por eso yo hago un llamado a que las grietas o las dificultades de hoy día no sean suficientemente profundas como para que el día 8 de mayo no podamos conversar. Esa conversación del 8 de mayo tiene que darse. Perfecto. Senador, se nos acabó el tiempo. Nos gustaría poder conversar más con usted porque hay hartos temas que tocar. Lamentablemente esto es así, la televisión en vivo. Muchas gracias por estar con nosotros en Semana Política. Que esté muy bien.